Muy buena noche para los que ya me conocen. Mi nombre es Daniel Albornoz y bueno, he decidido trabajar en una serie de videos, como ya lo deben saber, buscando sacar las cosas que están ocultas en las escrituras, aquellas que agregaron, ya sea por error, por mala voluntad, por algunos casos antisemitismo, porque no todo el que declara que ama a Dios ama al pueblo de Dios, lo cual es un gravísimo error. Dios manda que a su pueblo se lo debe amar. ¿Por qué? Porque el Mesías, el Hijo de Dios, nació en un entorno judaico, de madre judía, en una nación de habla hebrea, y entonces ese es el mandato. Dios no escogió a Israel por ser el mejor de los pueblos, exactamente por lo opuesto. Israel es el pueblo que hemos logrado reunir la mayor cantidad de, digamos, de razones para ir siempre en contra de Dios. Y allí está la magnífica voluntad de Dios, ¿sí? La que Él se ha propuesto, que de ese pueblo rebelde, de ese pueblo adverso, hacer una nación santa. Esto lo muestra y lo declara Dios en cada uno de los seres humanos, cumple la misma función. Bien, hoy quiero hablarles del perdón de los pecados. ¿Sí? En otra emisión, en otro video, hablaré acerca de la importancia del pecado. Pero hoy quiero hablar de el perdón de los pecados. Porque tenemos un mal entendimiento, como siempre digo, se ha enseñado mal, se ha instruido mal, el pueblo aprendió mal y por consiguiente se han equivocado también de Señor. Lo que hoy quiero hablarles es acerca del perdón de los pecados. Prácticamente en todo el ámbito gentil se conoce y se dice, se declara, se enseña que Dios perdona pecados. Yo les voy a demostrar que esto está absolutamente equivocado. Y para eso vamos a ir al Salmo 32, solamente en el verso 1, el primer verso, el cual dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. La segunda parte de ustedes saben que los textos se separan según los espacios en A, B, C, D, según la cantidad de espacios que contengan. En este caso, Salmo 32, en el verso 1, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Entonces se está hablando de que el perdón está dirigido hacia las transgresiones y el pecado es cubierto. Atiendan bien, no dice encubierto, dice cubierto. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se interpreta? Yo lo voy a graficar de una manera sencilla que todos van a poder comprenderlo. Yo como papá tengo a uno de mis hijos, un ejemplo estoy brindando aquí, estoy comentando un ejemplo. Viene mi hijo y me dice: papá, discutí con el vecino, conseguí un arma y fui y lo maté. Entonces yo como buen padre, ¿qué voy a decirle? No te preocupes, hijo, yo te perdono y bueno, y nada más.
Imagínense que esto lo haga Dios con un asesino. Viene cualquiera de nosotros como hijos de Dios y dice, Señor, he asesinado a una persona, perdóname. ¿Y Dios qué me va a decir? Está bien, hijo, yo te perdono. Imagínense que Dios no se entromete en las cuestiones humanas. Dios obra dentro del ámbito espiritual. Y luego, como una consecuencia, lo que Dios obra en lo espiritual se ve traducido a lo físico. Pero Dios no interviene en lo físico. Interviene exclusivamente en lo espiritual. De modo que si Dios me dijera, hijo, yo te perdono que hayas asesinado a una persona, a un ser humano, Dios mismo estaría haciéndose partícipe del cohecho, sería mi socio en este pecado que yo he cometido. Entonces, lejos Dios de ser partícipe de un cohecho humano o de un hecho humano, Él me va a decir, bueno, en la tierra tienes leyes que te van a juzgar. Yo mando que las leyes terrenales se deben cumplir. Así que vas a pagar por lo que has hecho. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el secreto de esto del perdón de las transgresiones y el cubrir el pecado? La transgresión, puntualmente, es lo que yo pienso. Aquí. Aquí nace la transgresión. Si yo pienso en en asesinar a alguien, en robar un objeto, por citar un ejemplo, un vehículo, un teléfono, si yo, mientras no lo llevé a la práctica, mientras no robé, es solo transgresión. Y si me arrepiento antes de llevarlo a la práctica, allí es donde Dios sí me perdona. Perdona mi transgresión. Y digo, Señor, tuve este mal pensamiento, tuve el deseo de robar un vehículo, de robar un teléfono, de robar lo que fuere. Pero no, entiendo que está mal, tú mismo me diste convicción de que eso está mal y me arrepiento, perdóname. Dios dice, está bien, hijo, no hay ningún inconveniente, estamos a cuentas. Sí. Ahora, si yo voy más allí y llevo ese pensamiento a la práctica, es decir, voy y robo realmente un vehículo, robo un teléfono o cualquier objeto, artículo, lo que fuere, allí ya Dios no puede perdonarme. ¿Por qué? Porque Él no va a participar de mi cohecho, de mi mala acción. Entonces, lo que Dios perdona son las transgresiones, lo que yo he pensado mal aquí, ¿sí? En el corazón. El corazón humano es este. Este es el músculo cardíaco, lo que está aquí en el pecho, desplazado un poquito del centro a la izquierda, está el corazón, que es el músculo cardíaco. Pero el corazón humano propiamente dicho está aquí, en la mente. El corazón es el que gobierna sentimientos, pensamientos y emociones. Entonces, mientras yo me arrepienta de lo mal que he pensado, porque esto es transgresión a la ley de Dios. Si yo pienso mal, estoy transgrediendo la ley del Señor. Cuando yo transgredo la ley del Señor y me arrepiento, entonces Dios perdona. Pero si yo transgredo una ley terrenal, Dios no puede perdonarme. No va a perdonarme porque yo transgreda una ley terrenal. La ley terrenal dice que yo debo cumplir por mi mal acto. Entonces seré penalizado y cumpliré rigurosamente lo que está determinado para ese hecho. Entonces, como vuelvo sobre el tema, Dios no perdona pecados, Dios perdona transgresiones. El pecado una vez consumado, ¿sí? El pecado es el hecho consumado. Yo lo pensé en robar, voy y robo, y ese es el pecado, el hecho consumado.
cuando yo llevo a cabo lo mal que he pensado, ahí ya Dios no puede perdonarme. Por más que yo le diga, Señor, perdóname, Él va a decir, yo perdono cuando tú pensaste mal, hasta ahí te perdono, pero por lo demás tienes que dar cuenta. Vives en una sociedad, no estás solo, has agraviado a alguien y entonces eso tiene que ser penalizado. Allí entonces está el secreto de lo que Dios perdona. Dios perdona transgresiones, Dios no perdona pecados, Dios no se va a hacer partícipe de un hecho aberrante del ser humano. ¿Sí? Dios de ninguna manera va a participar de un hecho donde aparte yo lo avergüence y todavía más. Miren lo que es un hecho malo delante de Dios, lo que es un pecado. No solo lo pongo en vergüenza a Dios, sino que lo pongo en vergüenza delante de sus enemigos. Sí, Dios tiene enemigos, claro. Así como nosotros los hombres tenemos enemigos, bueno, los enemigos de Dios son nuestros enemigos. Entonces, no solo lo avergonzamos a Él, sino que lo ponemos en vergüenza delante de sus enemigos. Esta es una de las algunas consecuencias que trae un mal comportamiento nuestro, un mal acto. ¿Ah? Si este mal acto lo reprimo cuando lo pensé y me arrepiento ante Dios, Dios perdona. Llevado a cabo ese hecho, ya Dios no puede perdonarme. Dios no se va a involucrar en cosas de hombres. Dios solamente interviene dentro del ámbito espiritual. Y cuando se pone en orden el ámbito espiritual del ser humano, que es el alma, entonces se ordena toda su parte física. Esta es la consecuencia. Quiero dar las gracias porque están atendiendo a este tipo de enseñanzas que yo sé que es totalmente nuevo para ustedes, nuevo, porque nunca nadie les ha hablado de esta manera. Yo lo sé, porque las veces que me ha tocado enseñar, brindar enseñanzas, participar en foros, en diferentes reuniones, la gente, algunos estaban de acuerdo, otros no aprobaban lo que yo hago, la forma. ¿Por qué? Porque les rebatía lo que habían aprendido hasta el día de hoy. ¿Sí? Y el ser humano normalmente es capaz de defender lo indefendible, es capaz de defender aquello que está siendo consciente de que no es correcto, de que no es bueno, pero porque lo aprendió así y lo practicó por muchos años, es capaz de defenderlo. Aún oyendo una palabra que le está indicando, el espíritu le está indicando que es correcta, que no es lo que él aprendió y practicó por muchos años. Pero bueno, yo solo deseo que esto sea para bendición de todo aquel que ve y oye estos videos, estas ediciones. Y realmente, como les dije, bueno, para cerrar, Dios perdona transgresiones y cubre el pecado. ¿Qué es lo que hace con cubrir el pecado? Nos está dando tiempo a que podamos redimir nuestro pecado. Uno dice, pero ¿cómo? Si Dios es el que redime mis pecados, la verdad, la verdad no es así. Los responsables de redimir nuestros pecados somos nosotros. Absolutamente nosotros. Nosotros cometimos el hecho aberrante, nosotros tenemos que restaurarlo. Esto lo vamos a ver claramente en el libro de Daniel, del profeta Daniel. Vamos a encontrar en el capítulo 4, en el verso 27, cuando Daniel le habla al rey Nabucodonosor V, porque hubo 5 Nabucodonosor. Entonces, en este caso era el rey Nabucodonosor V, donde el profeta le dice: por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia,
para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Tus pecados redime con justicia. ¿Qué es justicia? La misma palabra de Dios es la verdadera justicia. Dios no reconoce ninguna otra justicia humana ni de ninguna otra índole sino la suya. Y la única justicia verdadera es su propia palabra. Por eso le estaba diciendo el profeta Daniel al rey Nabucodonosor V, por tanto, rey, redime, ¿sí? Redime tus pecados con justicia. ¿Qué le estaba diciendo? Tienes que aprender la palabra de Dios y darla a conocer. ¿Sí? Eso es lo que estaba, a lo que estaba el profeta instando al rey Nabucodonosor. Y uno dice, pero ¿y qué sucedió? ¿Aceptó Nabucodonosor aprender la palabra de Dios, que es la ley, o lo rechazó? Un hombre tan duro, de guerra, incapaz de aceptar consejos de otros hombres, pues sí, aceptó. Daniel 4:37 habla el mismo Nabucodonosor y dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Bendito el nombre de Dios, porque un hombre tan duro, tan recio como lo era Nabucodonosor, pero él fue un instrumento en manos de Dios. Él se arrepintió, se quebró, aceptó a Dios, el profeta le enseñó lo referente a la ley y el hombre habló también de Dios. Por eso él redimió sus pecados con justicia. Al día de la resurrección vamos a tener la oportunidad de ver también a Nabucodonosor V marchando con las huestes de Dios, en ese pueblo que Dios habrá redimido. Bendito sea Dios y bendito su nombre. Lo más extraordinario que Dios tiene es su nombre. Yo les voy a estar hablando en otras enseñanzas acerca de los nombres de Dios. Los nombres de Dios. ¿Sí? Porque les voy a tirar así apenas un pequeño adelanto, podría decir. Dios tiene 72 nombres. Dios tiene 72 nombres. ¿Están oyendo bien? Dios posee 72 nombres. Ya en tiempo y forma estaré hablando también acerca de aquellos nombres, de la grandeza de nuestro Dios. Los bendigo con toda bendición, con una breve oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Elohei Aboteinu, Elohei Abraham, Isaac Beyacob, al Jaimiski, Shena Tatalán Shela, Mikena Korban Shela, Ameshiach y Yeshua. Bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del universo, Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, que nos has bendecido y nos has amado en la persona de tu Hijo, el Mesías y Yeshua. Amén.